Y ya estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles. Ahora sí, un poquito pasado de las 4 de la tarde. Tuvimos por ahí unos pequeños inconvenientes, pero nada del otro mundo, ¿no? Y pues bueno, hoy miércoles tenemos de entrada un invitado muy especial. Está con nosotros el maestro Sinar Suárez Sánchez. Así es. Y nuestro historiador de cabecera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Aquí andamos en este miércoles, pese a todo, pese a la ceniza, pese al viento, pese al calor, pese a todo lo que marzo nos está dando, ¿no? En esta bienvenida a este tercer mes del 2024. Así es. Y pues bueno, nuestro querido Fabián, hoy rápidamente dinos de qué nos vas a hablar un poquito más adelante en el programa, mi querido Fabián. Claro que sí, ya sabe que aquí siempre le andamos trayendo su bonita efeméride histórica y el día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes del siglo XX, que es Antonio Caso, que justamente un 6 de marzo falleció, entonces pues lo vamos a conmemorar hoy hablando de él. Así es. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado como tal, como ya se los había mencionado al principio, y vamos a hablar sobre un tema que me parece que es interesante mencionar, porque lo comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Cuando estábamos en esa charla, le llamamos tras bambalinas. Pues bueno, para empezar, me gustaría empezar a hacer mención sobre el tema, ¿no? Las barreras de la difusión cultural, ¿no? Okay. Pero pues de entrada yo creo que es importante partir por el principio, ¿no? Nosotros, ¿qué entendemos o para nosotros qué es cultura, ¿no? De entrada. Mi querido Fabián, no sé, ¿tú qué nos puedas decir así al respecto? Bueno, pues a partir de eso, recuerdo cuando estaba en la universidad, me metí mucho al tema de la contracultura, término que se empieza a desarrollar a partir de la década de los 50, de los 60, ¿no? Toda esta generación de la posguerra, y junto con eso, pues, obviamente, pues, me metí al tema de qué es la cultura, ¿no? Y uno de los conceptos que más me gusta, porque hay como varios conceptos acerca de lo que es la cultura, y uno de los que más me llamó la atención era uno que tenía que ver con cultivar. Sí, entonces pues todo eso es de alguna forma lo que quiere decir la cultura, ¿no? Lo que nosotros de alguna forma dejamos como semilla y que futuras generaciones lo va a cosechar, ¿no? Entonces esa parte es lo que yo entiendo como cultura. Ok, nuestro invitado, ¿usted qué nos puede mencionar respecto de usted qué entiende por cultura? Se dice que la cultura es toda acción que ha hecho el ser humano para domar o domesticar la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si esa es una acepción más amplia de la cultura, y si entendemos que es toda acción que tiene que ver con conquistar la naturaleza para crearnos un entorno como el que disfrutamos en este siglo, los que disfrutaron en el siglo pasado, me parece que entonces todo es cultura. Ok, sí, claro. Así es. Bueno, desde un punto de vista personal, al menos lo que yo coincido como cultura, ¿no? Son todos esos elementos, todas esas costumbres, tradiciones que vamos heredando, ¿no? Como bien decía mi compañero Fabián, que vamos a decirlo así, la semilla se sembró y pues, pasados los años dio fruto, y que, por ejemplo, yo lo podría poner o ejemplificar rápidamente, que para algunos sí lo es, para algunos no, el tema del carnaval, los huehues, uh-huh. ¿No? Para algunos es un escándalo, para algunos es una herencia que viene de generación en generación, ¿no? Y que se ha heredado y que se sigue practicando, ¿no? Es uno de los ejemplos que más rápido se me vienen a la mano, porque acá vamos, o todavía estamos en algunas zonas en temporada de carnaval, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero ahora aquí viene el meollo del asunto, ¿no? Ahora sí que el punto fuerte del tema del día de hoy, y es ¿qué tan difícil es promover la cultura en nuestro tiempo y en específico en la ciudad de Puebla, ¿no? No sé, yo comentábamos antes de entrar al programa algunas opiniones al respecto, ¿no? Para usted, ¿cuál es una de las principales dificultades o barreras, como lo dice el título del tema del día de hoy, a la hora de hablar, uno, de cultura y uh-huh. dos, de difundir la cultura, porque son dos cosas distintas, claro. ¿no? Me parece importante empezar por ahí, ¿no? ¿Qué se debe tomar en cuenta al hablar de cultura? No sé usted qué nos pueda decir al respecto. Bueno, antes de entrar en materia, primero quiero agradecer la invitación igualmente del espacio Acá Entre Nos, ¿se llama? Sí. De estar acá compartiendo
estos temas y agradecer, por supuesto, por la hospitalidad del espacio, ¿no? Muchas gracias. Y pues hablar de la dificultad de promover o de difundir la cultura, creo que estamos hablando de elementos multifuncionales. Ok. Para mí el primer tema es precisamente, tiene que ver con las partidas presupuestales, llámese de las instituciones culturales, pero las partidas presupuestales para el desarrollo de la actividad cultural. Que entre ellos está la difusión, la preservación, la promoción cultural. Si nosotros tomamos de cualquier gobierno, de cualquier nivel de gobierno, empezando con el federal, seguimos con el estatal y luego el municipal y luego las otras instituciones, nos vamos a dar cuenta que es un pastel, ¿no? O sea, es algo redondo y la parte más pequeña de ese pastel es el destinado a la cultura. Okay. ¿Por qué? Porque pues en muchas ocasiones la cultura se le ve como un gasto, no como una inversión, y se le ve como algo que no es trascendente. Hace algún tiempo escribí un artículo y tomé como referencia la partida presupuestal para cultura en el Ayuntamiento de Puebla. Okay. Y resulta que, bueno, o sea, estaba así como el pastelote, que eran todo el contenido, y nada más me detuve a ver cuánto se destinaba al deporte, claro. Al Instituto Municipal de Deporte, y cuánto al Instituto Municipal de Arte y Cultura, el IMAC, y cuánto a comunicación social. Entonces, en uno se destinaba 12 millones de pesos, en el otro 14 millones de pesos en cultura, y en comunicación social rebasaba los 100 millones de pesos. Ouch. Entonces, ¿y qué es la comunicación social? A veces pues nada más es así como tener que aplaudirle a los funcionarios porque hacen su trabajo. Informar sus avances, y luego se vuelve así, como tema de campaña, ¿no? Pero sí, claro. Si nos damos cuenta es abismal el en números de ceros, de millones, claro. lo destinado a la cultura. Y ese esquema lo vamos a ver en cualquier nivel de gobierno. Entonces, para mí ese es uno de los principales elementos. Okay. Pero por ejemplo, en este sentido, vemos ahí a la cultura como, pues, dependiendo del presupuesto del Estado, dependiendo de los gobiernos, y en este primer significado que nos dio de cultura, pareciera que es algo que es intrínseco con el ser humano, ¿no? Existe la cultura dentro del ser humano, somos seres socialmente culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura tendría que difundirse sola, ¿no? Por ejemplo, el carnaval no depende del presupuesto de la federación ni nada de eso. La misma gente del barrio es la que genera ese carnaval, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre una persona culta y un ser de cultura, por ejemplo? Ah, muy buena. Creo que ahí sería como esa diferenciación. Yo creo que, volviendo nuevamente al tema de los presupuestos, hay efectivamente la cultura popular es creadora de muchas manifestaciones culturales que va más allá del espectro del Estado y de las instituciones. Okay. Sin embargo, hay otras que sí se requiere de la inversión de los niveles de gobierno para poder llevar a cabo el rescate, por ejemplo. ¿Cómo podríamos rescatar las lenguas originarias que se van perdiendo? Ahí sí se requiere el pago de especialistas, de un programa, de una actividad y todo eso. Entonces, sí, efectivamente hay tradiciones, costumbres que son sostenidas por las comunidades porque nacieron ahí. Y a veces las mismas comunidades no quieren que entren los entes gubernamentales porque se contamina. Pero hay otras que sí hace falta, que es una inversión, ¿no? Por ejemplo, aquí algo que usted menciona, a mí me genera una pregunta, ¿no? Y esto es, ¿qué diferencia hay entre, creo que más o menos va muy orientada como también a la pregunta que hizo mi compañero Fabián, entre cultura y cultura popular, ¿no? O sea, ¿qué
¿cuál es la línea, no? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que hemos cruzado esa línea entre la cultura y la cultura popular, no? En específico, bueno, yo pongo el ejemplo de al menos aquí en el estado de Puebla, ¿no? Porque de repente tenemos cosas auspiciadas, como aspectos muy populares, como la Feria de la Memela, o del taco, del pulque, ¿no? ¿No? Que requieren de la intervención y la inversión, ¿no? De capital, pues obviamente del Estado. Difusión muchas veces. Difusión muchas veces, principalmente difusión. Y otra es estas festividades como las fiestas patronales, en donde las organizaciones son por el pueblo, quien pone el capital, quien se organiza y que pues, obviamente pues, da a conocer todas esas tradiciones, ¿no? O las celebra, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguimos esa línea tan delgada entre lo popular, entre la cultura popular y la cultura? No, para muchos, y es una palabra que manejábamos hace rato, no sé, el tema del estatus, ¿no? La cultura popular necesariamente necesita estar en la calle y la cultura necesariamente necesita estar, vamos a decirlo así, enmarcada en auditorios, en teatros, en galerías. Sí, yo creo que viene todo esto de lo que se dijo antes, décadas antes, como el de la alta cultura. Okay. ¿No? De la alta cultura, que era la promoción, por ejemplo, de la escultura de los países, y entonces, bueno, era todo esos componentes, ¿no? Que traen, no sé, la embajada de China, la embajada de Francia, ¿no? Y yo creo que la sociedad precisamente se va transformando, y al transformarse, no es que se descubra, se le da el valor a aspectos distintos. Por ejemplo, ¿cómo ahora se concibe México como nación? Somos, claro, ya lo dice la Constitución, ya fue, ya el párrafo del artículo 4 dice, somos una nación multiétnica y pluricultural. Eso ocurrió en el 2021 y eso tiene que ver con que la ONU reconociera la importancia y la trascendencia de los pueblos originarios del mundo. Y entonces, bueno, pues la sociedad empieza a cambiar, a concebir la cultura de manera distinta, y luego los pueblos originarios, o sea, se le empieza a dar la relevancia que no tenían los pueblos originarios, porque incluso personas en la época de Vasconcelos, él aportó mucho a la cultura. Claro, sin embargo, había un concepto, decía que un discurso, un concepto y una idea de llegar casi, cuando a los pueblos originarios se les veía como un factor de atraso cultural, de desarrollo social, económico, se les veía como un atraso. Pasa el tiempo y entonces se empieza a valorar a partir de la lucha de los pueblos de todo el mundo en la ONU, y se lleva a cabo toda la asamblea, y entonces se empieza a reconocer la importancia y la tendencia y la necesidad de preservar, de conservar las costumbres de los pueblos originarios, porque son las raíces culturales de las naciones del mundo. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde viene este cambio, y entonces se empieza a valorar la cultura popular. La cultura popular es la que va creando tradiciones, mitos, leyendas, identidad social, identidad en las comunidades, en los pueblos, en los estados. Siempre ha estado ahí. Es la que crea el carnaval, por ejemplo. Surge de la cultura popular, surge de la necesidad de imitar, ¿no?, a los patrones y todo ese colorido, y ridiculizarlos, y eso es cultura popular. Entonces las creaciones que va dando la cultura popular, esa es la que yo digo, esas se van creando y se van modificando y se van dinamizando, y han estado ahí desde siempre. Lo que pasa es que no los volteamos a ver, nos parecía que eso era algo natural. Fíjese que yo leía por ahí un término que me llamó mucho la atención, y que era la capacidad de comprensión de códigos culturales, ¿no? Capacidad de comprensión. No, por ejemplo, yo creo que un fenómeno que se da y se da mucho aquí en el estado de Puebla es este rollo de que somos una ciudad, bueno, es una ciudad
yo soy de otro estado, es una ciudad universitaria, ¿no? Eso incide en que haya muchas culturas en una misma zona geográfica, ¿no? Por ejemplo, en muchas ocasiones determinadas costumbres o determinados conceptos no se pueden entender a primera instancia, ¿no? Por el tema de las palabras, el tema de a lo mejor el significado de algunas expresiones o la intención de algunas expresiones también, ¿no? Y eso pues ha llegado a generar ciertos pues, malos entendidos, si lo podemos decir así, ¿no? Pero también va muy de la mano pues, con el tema de comunicación, ¿no? O sea, ¿qué herramientas tenemos hoy en día a la mano? Como lo discutíamos, ya lo mencionaba antes de entrar al aire, por ejemplo, las herramientas digitales. ¿Usted qué piensa? Las herramientas digitales como las plataformas, las redes sociales, ¿han ayudado o también se han vuelto, vamos a decirlo así, en un factor de competencia para la promoción de la cultura de nuestra zona? ¿No? En específico, pues ahora estamos hablando del estado de Puebla, ¿no? No sé ustedes qué opinan, ¿no? O sea, por ejemplo, el tener ese acceso desmedido a la información nos ha ayudado a conocer más de nuestra cultura o nos ha ayudado a conocer más de otras culturas y hacer un poquito de lado, pues, nuestras raíces. No sé, ¿tú qué opinas, mi querido Fabián? Pues creo que sí, de repente pasa, ¿no? Que observamos otras culturas y dejamos de ver donde, pues, a la que nosotros nos corresponde, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, toda esta generación que de alguna forma admira, por ejemplo, la cultura japonesa, ¿no? Todos los otakus y ese tipo de gente que, pues, pese a que son de aquí de México, pues los ves que allá andan buscando dónde comer ramen, dónde comer sushi. Entonces, pues, creo que sí, tal vez ha nublado un poco la vista de ciertos sectores, pero pues también ha servido para difundir la cultura propiamente de nuestro país hacia otros lugares, ¿no? Así como nosotros hemos asimilado culturas extranjeras, pues también mucho de nuestra cultura se ha ido a otras latitudes, ¿no? Bueno, antes de responder o comentar eso, decías de código. Y yo creo que yo le comento a la gente con la que convivo y sobre todo a los artistas, le decía, bueno, ¿qué necesito yo como individuo para que tenga aprecio, gusto y esté, digamos, en comunicación y en comunión con la música clásica? Okay. Y entonces yo digo, es que se requieren códigos. Sí. Se requieren códigos. O sea, todos nos vamos por lo más fácil. Y luego la música clásica requiere ciertos conocimientos, cierto nivel de apreciación, de escuchar, de valorar una orquesta, ¿no? Y esos son códigos que se tienen que ir aprendiendo. Sí. Y pasa lo mismo con la cultura. La cultura a veces no la entendemos ni nosotros mismos, a pesar de que somos seres culturales, socioculturales, y a pesar de estar en un estado tan rico culturalmente. Okay. ¿Por qué? Porque decíamos hace rato, ¿por qué este concepto de la alta cultura? Este concepto fue creado en las universidades, fue protegido, difundido por los medios de comunicación tradicionales. Sí, claro. Acuérdense que, ubíquense 10, 15 años antes de las redes sociales y de los medios alternativos, y entonces, evento cultural, y eran los que promovía el Estado, y eran los que hacía el gobierno local o municipal, o el que hacía los que hacían las universidades. Fuera de eso no había cultura, y hasta se llegó a creer que, bueno, pues que todo lo demás era incultura, o vayan, ustedes saben decir, sí, era vulgar o no lo sé. De la raballa. Surgen las redes sociales, y ahora es muy fácil, por ejemplo, que cualquier persona en cualquier comunidad de toda la geografía de México, de Puebla, del municipio de Puebla, pueda difundir, decir, bueno, pues estamos acá en el carnaval de Xonaca, y la gente empieza a conocer que hay un carnaval en Xonaca. Okay. Difunden, por ejemplo, los rituales que se llevan en San Francisco Totimehuacán, donde está la pirámide. Y entonces la gente la gente que le interesa sabe que ahí hay una pirámide. A veces ni siquiera, en otros tiempos ni siquiera conocía, porque los medios de comunicación no difundían eso.
Y ahora en Cholula, que es el ritual a Quetzalcóatl, bueno, pues en redes sociales se difunde, ¿no? Sí. Grupos alternativos, grupos que están, sean grupos culturales, son grupos que usan los medios alternativos para difundir a través de las plataformas digitales. Y entonces yo creo que eso sirve porque se difunde lo que la gente cree que se debe difundir, no lo que los medios de comunicación y sus patrocinadores, como ocurría antes, querían que se difundiera. Fíjese que ese punto de vista me parece bastante bueno, porque obviamente también estamos hablando de un modo de inclusión, ¿no? O sea, vamos a decirlo así, sin querer la gente... Bueno, no sin querer, perdón, o sea, la gente sí ya tiene el chance, como bien lo dice usted, de poder mostrarle al mundo lo que hay en su entorno, ¿no? Desde, pues ahora sí que los que nos fotografían su desayuno y lo suben a las redes, hasta los que, pues, como su servidor, de vez en cuando fotografía algunos paisajes, algunas iglesias, y en medida de lo posible, pues pongo algo de información del lugar, ¿no? Como en dónde estoy, cómo se llama y demás, ¿no? Entonces, me parece una observación bastante acertada, bastante atinada, pero ahora mi pregunta es, ¿y cómo se fomenta a la gente a, vamos a decirlo de esta manera, a eliminar los prejuicios de que la cultura está reservada para determinadas clases? Claro, es como situación de que la cultura es elitista, ¿no? Exactamente, porque seamos honestos, por ejemplo, temas como el arte, sí, sigue siendo todavía teniendo ese pequeño estigma de no, es que el que pinta es alguien que sabe mucho, ¿no? Es un erudito, es esto, ¿no? Y a veces eso ha generado barreras, ahora sí que han evitado que la gente, uno, se acerque a conocer un poco más, o que incluso practique alguna de estas disciplinas artísticas, ¿no? Ahora sí que no sé usted qué opina al respecto, qué nos pueda decir. Sí, yo diría nuevamente en este aspecto que comentaba, las universidades, la academia, no las universidades, la academia cultivó las bellas artes. Acuérdense que hasta hace 10, 15 años las bellas artes eran nada más 7. Sí. A partir del desarrollo, a partir de que se abren las fronteras, entre otros factores, hicieron que las artes fueran vistas de manera distinta. Claro. Surgieron los medios de comunicación y ahora hay video exposición, por ejemplo. Son cosas que a través de los medios, del desarrollo de los medios de comunicación, van generando componentes distintos y de apreciación distinta. Se desarrolla el arte popular, se le valora, ya no son artesanías, sí, ya es arte originario o arte indígena, se desarrolla el arte juvenil. Sí, y entonces, claro, bueno, esos eran conceptos que no existían. Entonces los medios se van diversificando a partir del desarrollo de las redes sociales. Vuelvo a decir, antes sobre todo la televisión era así como que un cantante era el artista por excelencia, sí, y casi no le podías por eso era como las estrellas, ¿no? Estaban inalcanzables. Y yo recién di una conferencia para estudiantes de preparatoria, de bachilleres, y yo les decía, no, artistas todos podemos ser, solo que se requiere que tomemos una disciplina, la desarrollemos, la cultivemos, nos sintamos a gusto de desarrollar, pero todos tenemos las habilidades de la creación artística. Y eso mismo pasa en la cultura, ¿no? Si valoramos la cultura, si sabemos que estamos inmersos en un medio, que la ciudad de Puebla es una ciudad con cultura, con historia, sí, que caminamos las calles y vemos la arquitectura, que nos encontramos personas de diferentes nacionalidades, entonces decimos, bueno, pues culturalmente somos diferentes, sí, y tenemos un sentido de pertenencia. Y creo que eso es lo que trae, digamos, un poco la modernidad, el desarrollo de los medios de comunicación,
y creo que vamos avanzando y vamos caminando por ese rumbo y vamos valorando. Vamos valorando lo que siempre ha estado, que no le habíamos dado el valor, pero que ahí están las costumbres. Yo les decía a los jóvenes, lo que por excelencia es un evento cultural es una feria del barrio, de la colonia, del pueblo. ¿Por qué? Porque ahí se conjugan los ritos, la religión, la tradición, las costumbres, los eventos artísticos, los eventos, la gastronomía. Eso es un evento cultural y como lo decía ese rato, ahí no se requiere la intervención del Estado ni la inversión. Eso es algo que se desarrolla en la cultural y está ahí. Y es algo muy rico. Es algo muy rico y es una excelente muestra de cómo se desarrolla actividades culturales. Yo tengo aquí una cuestión que yo creo que surgió a partir de pandemia. También ya lo veníamos platicando antes de entrar al aire. Y la pregunta es muy, muy concreta. ¿Qué consumo cultural es mejor, presencial o virtual? ¿Usted qué opina? ¿Tú qué opinas, mi querido Fabián? Pues 100% yo creo, pues dedicándome un poco también al arte, ya saben que hago un poco de teatro, pues para mí creo que lo presencial es lo más importante, ¿no? Por ahí intentamos hacer teatro en esta etapa de la pandemia virtual y no es lo mismo, no se siente, ¿no? Porque pues el teatro sí necesita como esta interacción contacto, con el público, ¿no? Entonces, pues en ese sentido yo sí puedo decir que es presencial. Sí, también coincido plenamente que es lo presencial. Imagínense que la feria de Aguascalientes, por hablar, se viva igual por televisión, por medios claro de comunicación, y que la gente no vaya, no sé, a la pelea de gallos. Es un decir, porque tiene muy marcado eso, ¿no? Incluso las canciones populares dicen a la pelea de gallo. No es algo que a mí me guste, pero bueno. Pero ¿cómo vamos a apreciar la gastronomía de manera virtual? ¿Cómo? Tiene que ser sensitivo. Claro, entonces sí, pero que si uno no puede ir a la Feria de San Marco, o yo no puedo ir, por ejemplo, al Museo del Louvre París, sí. Entonces hay visitas virtuales y por lo menos ya digo, bueno, o sea, hay tales y tales eso es un poco más, eso ya habla un poco más acerca de la accesibilidad de la cultura, ¿no? Claro. Eso nos permite esta globalización, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que pues tener a la mano cualquier tipo de cultura en este momento. Sí. Ahora sí que, bueno, a mí me gustaría preguntarles algo, ¿no? Tanto virtual o presencial, ¿ustedes qué consideran que sea un punto clave para poder llamar la atención del público, ¿no? Porque esto me parece fundamental, ¿no? Ya ahorita lo que llevamos de entrevista de programa como tal, hemos hablado de todas estas barreras, uno que pueden ser físicas, tecnológicas, hasta incluso, vamos a decirlo así, éticas, morales, no sé, de percepción incluso, pero ambos, mi compañero Fabián también está pues, inmerso en el tema de la cultura, él organiza en algunas ocasiones algunos eventos, nosotros también andamos en esos, ahora sí que en esos andares, y usted pues ni se diga, ¿no? ¿Usted qué cree que sea un punto fundamental y clave para poder captar la atención de la gente e incitarlos, ¿no? O invitarlos, perdón, esa es la palabra más correcta, a consumir cultura? O sea, ¿cuál es la oferta fundamental a la hora de ofrecer un producto cultural? ¿No? Porque esa es como que la gran pregunta, ¿no? Bueno, al menos para mí, no sé ustedes qué opinen. Pues me parece que lo que se necesita aquí es un tanto de originalidad, y para ser originales necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con nuestra forma de expresarnos, ¿no? Con nuestra forma de entender el arte y hacer arte o cultura, ¿no? En este caso, por ejemplo, por medio de los colectivos en los que
yo trabajo, ¿no? Que es mucho también esto del rescate de los barrios antiguos. En este momento pues trabajamos mucho ahí en el barrio del Alto, en las casonas antiguas, con este proyecto de la ratonera de cartón. Y lo de nosotros pues es esto de tratar de llevar esa honestidad de que nosotros de ahí somos del barrio y que lo que pues estamos tratando de hacer a final de cuentas solamente es expresarnos. Y lo mismo trato de hacer también siempre con mis obras de teatro, ¿no? Lo que yo escribo dentro de mi dramaturgia pues es lo más honesto, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos lleva a la originalidad. Desde mi punto de vista, yo creo que la cultura, como cualquier otro componente de nuestra vida, y al ser tan importante, si decimos que hasta el acto de ir al sanitario es cultura. Yeah, okay. ¿Por qué? Porque son aprendizajes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque no vamos al baño lo mismo, sí, claro. cómo van los japoneses, los españoles, ¿no? Todo. Entonces, creo que lo que hace falta para mí es un análisis, un estudio estudio y reflexión en términos de la cultura y saber cómo, dónde estamos compitiendo. O sea, porque si yo hago actividades culturales y no me estoy dando cuenta que estoy compitiendo, por ejemplo, estoy en el espectáculo, en las actividades espectáculos, pero el espectáculo también es el fútbol, es la lucha libre, sí. Es la televisión, es los festivales, grandes festivales. Y si yo no me doy cuenta de dónde estoy pisando, entonces a lo mejor aplico mal la fórmula, ¿no? Y entonces esto me hace pensar que precisamente no hay estudios de lo que pasa en la cultura. Yo diría, bueno, pues yo estoy inmerso en actividades culturales y quiero saber si el gobierno del estado, si el gobierno municipal, si las instituciones si hay un trabajo previo van creando análisis de la cultura y cómo es que se debe difundir, ¿no? Primero para sus instituciones, llámese Casa de Cultura, Secretaría de Cultura, misiones culturales, lo que tengan, y luego para compartirlo también a la gente que hace actividades culturales y artísticas como los colectivos, ¿no? Entonces, creo que no se reflexiona. Y al no reflexionar no tenemos herramientas. Y al no tener herramientas, pues vamos dando tumbos. Así es, ¿no? Fíjese que, bueno, a mí me gustaría comentar lo siguiente, ¿no? Su servidor durante algunos años, ya poquito más de 10, y con un proyecto más sólido como lo es de radio, ya casi 8, pues me he dedicado al tema de la difusión de la cultura de la prevención, ¿no? Que obviamente, como bien decía mi compañero Fabián con la definición que nos dio al principio, ha sido ir sembrando la semilla en el público que a través del tiempo nos ha regalado un poco de unos instantes de su tiempo, pues para poder escuchar, ¿no? Lo que se dice, lo que se ha dicho a través de todos los programas que han estado al aire, ¿no? Y pues al menos lo comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Al menos yo me he dado cuenta que una de las herramientas que se necesitan y son fundamentales para la buena difusión cultural, o una difusión cultural atractiva, ojo, es saber, y lo acaba de decir usted, en dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se encuentra nuestra sociedad? ¿Cómo se encuentra, qué está pasando ahorita en el lugar en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, algo muy padre, que ahorita lo acabo de reflexionar ahorita, es que para la gente que nos está escuchando y no lo sabe, en la parte de abajo de aquí de la cabina hay un espacio que no está techado, entonces está lleno de ceniza, ¿no? Y créanme que de lo primero que yo estaba pensando es cómo utilizar ese espacio para poder generar un mensaje que llame la atención y hablarle a la gente sobre aguas, está cayendo ceniza, no esto, no aquello, pero que el mensaje sea agradable, ¿no? Que el mensaje sea digerible, ¿no? Es básicamente lo que usted nos viene comentando con el comentario anterior, ¿no? Saber en dónde estamos parados, si lo decimos de esa manera, ¿no? Y el conocer nuestra geografía me parece un punto también bastante importante, porque de esa manera podemos estar, vamos a decirlo de esta manera, al pendiente de por qué suceden las cosas. Me refiero más en específico a temas
de índole natural, como lo son las lluvias, como lo son las temporadas de frío, las temporadas de calor, y saber qué producto poder generar en estas temporadas, ¿no? Porque, por ejemplo, se me haría como algo muy tonto, pues no sé, poner una pista de hielo en verano, ¿no? No sé, en algún parque, ¿no? Cuando es algo meramente propio de diciembre, de las fiestas decembrinas, ¿no? O sea, por ejemplo, entrar en ese análisis, como bien lo dice usted, ¿no? Y pues uno también pensar un poco como público, ¿no? Yo a veces me he sentado y me he puesto a pensar, digo, bueno, que si yo fuera público, ¿qué es lo que estaría buscando, no? ¿Qué es lo que estaría esperando? ¿Usted cree que los promotores culturales actuales tienen esa cualidad de ponerse en los zapatos del público? Yo creo que no. Bueno, tal vez sí, pero no todos. No todos, ni es la prioridad. ni la prioridad, porque yo, por ejemplo, en parte de mi trabajo comento libros, y entonces es distinto el trato de la misma obra que le da un académico, y entonces va al análisis de pues de la obra literaria como tal, los estilos literarios, las influencias y bueno, cosas así. Y yo digo, yo voy a hacer un comentario como lector. Y yo como lector digo, bueno, pues me gustó, no me gustó, me atrapó, sí me pareció algo distinto, encontré algunos errores, ¿no? Lo que ve un lector. Y eso a veces estamos tan inmersos en la creación de un festival, de un evento artístico, de un evento mixto entre cultura y arte, que a veces pasamos por alto eso, ¿no? De cómo nos van a ver, cómo nos va a ver el público, cómo nos vamos a ver allá. Y si a eso le agregamos que pues algo que ocurre mucho en los grupos artísticos y culturales es de que lo que yo hago es lo mejor, ¿no? Y lo que hacen mis compañeros, pues quién sabe. Sí. Lo que hace el otro es pésimo, ¿no? Y eso le ha hecho mucho daño, y creo que es el peor daño cuando todos estamos dispersos, cuando desdeñamos el trabajo del otro, y más si hace algo parecido, ¿no? Si yo hago lentes, si fuera como lentes artísticos, y el otro hago, bueno, pues voy a desdeñar. Y yo creo que en las actividades artísticas por eso son a veces eventos únicos, ¿no? Irrepetibles. Sí. El arte tiene esa naturaleza, esa cualidad. Y entonces obviamente que si el arte está hecho de cosas originales, a menos de que seamos imitadores, ¿verdad? Okay. Y si los eventos culturales también tienen que ver nuestra cosmovisión, porque un evento cultural, digamos, hagamos un festival de prevención por las emisiones de ceniza del volcán. Mi concepción y mi percepción y mi cosmovisión le va a impregnar algo distinto a la visión de Fabián y la visión tuya, ¿no? Entonces, al ser personas distintas con un tema igual, va a ser algo distinto. Entonces yo no veo por qué la competencia, como si fuera, como si vendiéramos herramientas, desarmadores, ¿no? Yo creo de la misma calidad comprada en el mejor. Y eso le ha hecho mucho daño al desarrollo artístico-cultural de la entidad. Yo por eso digo, yo soy una competencia mal yo soy creyente de generar un movimiento artístico y cultural, y que el movimiento sea el que vaya depurando lo malo de lo malo en términos de calidad, en términos de eso. Fíjese que acaba de tocar un punto que me parece bastante importante, ¿no? Que va de la mano con el tema de la creación, ¿no? Artístico y cultural. El tema de la calidad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos definir un producto o cómo podemos identificar un producto cultural o artístico de calidad? ¿Hay un parámetro, no? Porque yo creo que en muchas ocasiones eso ha generado críticas, ¿no? Que en muchas ocasiones han pasado de ser críticas constructivas pues, a ser críticas destructivas, ¿no? Y que han puesto, vamos a decirlo así, más que al creador, al público a dudar si en verdad consume ese producto, ¿no? Entonces, ¿usted qué opina de esto? ¿Cómo podemos definir? Hace tiempo recuerdo que teníamos una entrevista con
pues con un amigo, con un conocido, hablábamos sobre política, ¿no? Y le preguntábamos, ¿cómo identifico a un buen candidato? ¿No? Y ya nos dio un par de parámetros, ¿no? Y la pregunta, bueno, en esta ocasión el cuestionamiento se me hace bastante similar. ¿Cómo identifico o qué elementos yo como público debo tener o tomar en cuenta para decir esto es bueno o no lo es? ¿No? Ese es uno desde el punto de vista como público. Pero ahora yo como creador, ¿qué parámetros debo tener para decir esto que estoy produciendo es bueno o es de calidad intermedia o es de baja calidad? El parámetro de ¿cómo se define eso? Yo creo que yo pensaría que se define en hacer cosas que gusta a la gente, Uh-huh. que se vende, digo, por el arte finalmente, una de las finalidades, aparte de la apreciación estética, también es la venta, la compra y todo eso, ¿no? Y hay público para todo. A lo mejor lo que a mí no me gusta, al de al lado sí le gusta, ¿no? Claro. Pero todo movimiento, toda expresión artística requiere vanguardias. Okay. Es muy dado, y eso es algo que no me gusta porque además está muy trillado y dicen, es que en Puebla levantas una piedra y hay un poeta. Sí. No me También lo he gusta, escuchado. sí, bueno, a mí no me gusta mucho porque lo dicen muchos en los ámbitos literarios. Y entonces alguien decía, le agregaba, sí, hay muchos poetas, pero no hay poesía, o es muy mala calidad de poesía. A lo mejor la poesía se ha quedado estancada, pero si no hay un movimiento pujante, un movimiento dinámico, efervescente, que diga, esto es bueno, esto es vanguardia, está bien esto porque son las bases, esto está bien porque refleja una época, un tiempo, pero las vanguardias poéticas van en este lado, ¿no? Porque todo es movimiento y el arte, si se estanca, se muere. Sí, sí. Y la cultura, si se estancara, también moriría. Todo es dinámico, todo cada día hay vanguardias literarias, vanguardias pictóricas, vanguardias cinematográficas, y la sociedad es dinámica y la cultura se va renovando. Y entonces, a lo mejor, hace 20 años las personas que vivían en un entorno de esa época, bueno, pues apreciaba un arte diferente. Un arte diferente. Y las sociedades modernas van cambiando. Hay cosas que a mí no me gustan, por ejemplo, se habla mucho de una exposición en donde el personaje pone hay un perro porque lo tomó de la calle y el perro se estaba muriendo y va y dijo, pues esta es mi obra, ¿no? Y pues tuvo mucho, la gente lo criticó y decía, bueno, pues es que de todas maneras el perro se iba a morir y que se muriera en una galería, pues a lo mejor crea conciencia, ¿no? Y bueno, después de la polémica, entonces, bueno, pues todas esas cosas pasan, ¿no? Eso era impensable que alguien pudiera hacer esto, ¿no? O el arte efímero, que si ustedes se dan cuenta con Banksy, ¿no? Hace una pintura en una noche y esa pintura está valuada en miles y millones de pesos, ¿no? A lo mejor hay especulación, pero habla de las vanguardias en gustos, en gustos artísticos, sí. Tendencias, formas. Y entonces, a lo mejor, ¿quién para decir que una obra tiene calidad? Porque no es así como la calidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque vuelvo a decir, a lo mejor a mí no me gusta algo, pero no es que no tenga calidad, sino es de gusto, pero sí se requiere en vanguardia. La pintura, por ejemplo, también muchos he criticado que en pintura nos quedamos ahí con los balcones, con las iglesias, sí, con los balcones, con los geranios, ¿no? Claro. Si hay gente que compre esa obra está bien, pero el arte pictórico también requiere de vanguardias, sí. Y solo un movimiento cultural y artístico, dinámico, lo decía hace rato, es capaz de calificar y decir, bueno, esto es arte, esto que es costumbrismo,
pero también es arte, hay arte de vanguardia. Algo así como lo que pasa en Oaxaca con la gráfica, ¿no? Okay. Bueno, parten de lo básico, pero hay vanguardia en la gráfica de Oaxaca. Claro. Okay. Hay un proceso de experimentación y de muchas cuestiones que de ahí vienen involucradas, ¿no? En toda esta expresión contemporánea de arte. Ok, bueno, ahora sí que muchísimas gracias por habernos acompañado. El tema está buenísimo y ahí tiene bastante tela de dónde cortar, porque bueno, al menos ya para ir cerrando el tema, vamos a pasar ahora con nuestro compañero Fabián con el tema histórico. A mí me parece pensar algo muy simple, ¿no? Que el arte también obedece a una función social, ¿no? Que también expresa, como bien lo veníamos diciendo a lo largo de la entrevista, lo que está sucediendo, ¿no? Y que solamente un movimiento, como usted bien lo menciona, puede llegar a generar vanguardia. Me gustaría preguntar, para cerrar ahora sí que este tema, ¿y ustedes qué creen que nos traiga esta era pospandemia? ¿Qué tipo de producción artístico y cultural nos traiga la era pospandemia? Yo creo que va a ser algo muy significativo, porque cuando estuvimos tan cerca de la muerte, que fueron temas muy que asustaba, pero que también estaba conjugada con la esperanza, ¿no? Que a mí no me toque o que no mi familiar se salve. Así es, o sea. Y yo eso lo veo, por ejemplo, en literatura. O sea, ya hay mucha literatura, mucha poesía, mucho cuento, mucha novela. Empieza ya a verse el paso de la pandemia a través de la cultura y el arte, ¿no? Entonces el arte va retratando de alguna manera el tiempo. Y yo creo que también, porque no solo es el arte, sino también lo social, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que no habían médicos, de que no, y digo, no solo nosotros, también en Estados Unidos, en España, ¿no? Que faltaban médicos. Cuando vimos calles vacías. Calles vacías y casi los cuerpos, y decía yo, bueno, esto es como una mortandad si lo pensamos, ¿no? Sí. Si no tuviéramos los servicios de cremación modernos que le fueron dando salida, en otras épocas eso hubiera sido una mortandad y el impacto hubiera sido peor. Ok, mi querido Fabián. Pues creo que pospandemia ya hemos estado viendo un poco esta transformación. Muchos pensaban que posiblemente todo se iba a quedar en la cuestión digital, ¿no? Ya que lo aprendimos a hacer, pero afortunadamente pues hemos vuelto a las situaciones presenciales, y yo creo que nos hemos vuelto, y lo digo tal vez yo como artista, a hacer un poco de arte resiliente, ¿no? Creo que vamos hacia eso. Creo que es la transformación en la que vamos, adecuándonos ahorita en este momento. Bueno, desde una opinión muy particular, yo creo que sí estamos ante una corriente que va a tomar fuerza y que va a ser muy profunda, ¿no? Al menos yo lo pienso así, porque va a ser una corriente en donde vamos a poder ver trabajos muy sinceros, ¿no? Sí. La verdad, es un punto para mí bastante importante, ¿no? Que se avecina una producción, o bueno, la producción ya está ahí, ¿no? Ahora, poco a poco va a ir saliendo a la luz, ¿no? Toda esta producción de cosas bastante sinceras y honestas, ¿no? Porque muchas fueron fabricadas o fueron hechas o fueron producidos durante esas épocas de encierro, ¿no? Del contacto con uno mismo, ¿no? Dicho de esa manera, y que yo creo que nos traerá grandes sorpresas. Yo ya he visto un par de trabajos, ya he leído un par de trabajos respecto a, producidos durante pandemia, que hacen referencia a la pandemia, y créeme que me han dejado con un muy buen sabor de boca, porque fue algo que en verdad a todos nos tocó vivir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que toca un punto muy importante, ¿no? O una experiencia que todos compartimos, ¿no? Entonces eso por ahí se me hace un ancla bastante fuerte, ¿no? Que va a ser, yo creo que la llave para poder conectar entre todos, desde una opinión muy particular, ¿no? Sí. Entonces esa es, sí, no sé. Perdón, nada más comentar brevemente.
De hecho, por ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hubo un rompimiento en el arte y de las corrientes exactamente, artísticas que imperaban en ese momento y le dan en salida al otro. A lo mejor en el caso de la pandemia puede haber un rompimiento y generarse una corriente. Como el hecho de ver el abismo. Sí, ándale, exactamente. Así es. Mi querido Fabián, adelante. Muy bien, pues hablando de la cultura, pues vamos a hablar acerca de uno de los personajes que yo creo va a difundir mucho este concepto a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que justamente un 6 de mayo del año de 1946 pues va a fallecer, y es por eso que lo estamos trayendo hoy a colación, y vamos a hablar de el maestro de maestros, el maestro de la filosofía en México, que es Alfonso Caso, que pues viene siendo más o menos una figura en su tiempo, en su contexto, casi comparándolo como podría ser Sócrates, ¿sí? Un hombre que amaba la filosofía, un hombre que en el contexto donde él vivió, donde estaba proliferando el pensamiento del positivismo, él obviamente siempre pensó en que se necesitaba una cuota de las humanidades, ¿no? Ya que pues sabemos que el positivismo pues trataba de romper con todo ese tipo de discursos y pues solamente traer o tratar un discurso científico, ¿no? Entonces pues Antonio Caso va a ser uno de los personajes que va a difundir sobre todo la filosofía, que justamente en esta etapa del positivismo pues se había dejado mucho de lado, ¿no? Y para Antonio Caso es muy importante la filosofía, porque para él la filosofía es la existencia misma, ¿no? Es la pregunta y el cuestionarnos qué es la existencia, ¿no? Entonces a partir de eso, pues el propio ser humano se puede retratar a sí mismo, ¿no? Entonces hablemos un poco de este hombre que van a ser entonces un 19 de diciembre del año de 1883 en la Ciudad de México. Es un hombre que va a cursar sus estudios pues ahí en la Ciudad de México, ¿no? En la gran capital. Va a tener acercamientos hacia la filosofía justamente en la Escuela Nacional Preparatoria, esta institución de la cual hemos hablado ya en otros programas, ¿no? Que pues es la gran obra del gobierno de Porfirio Díaz, aunque va a empezar obviamente con Juárez, con Gabino Barrera, que es el que va a traer todo este pensamiento positivista al país. Ahí es donde él se va a formar. Posteriormente pues él va a cursar sus estudios universitarios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que es lo que hoy conocemos como la Facultad de Derecho, ¿no? De la Universidad Nacional Autónoma de México, de la mismísima UNAM, y a partir de aquí pues él se va a convertir en el Maximus Majesticus, ¿sí? El Majesticus Maximus, entendiendo que los mayéuticos pues fueron los primeros maestros de la filosofía. Entonces pues él va a ser uno de los grandes maestros de la filosofía, justamente tanto en la Escuela Nacional Preparatoria como en la Escuela de Jurisprudencia, pues va a dar cátedra de Historia de la Filosofía, de Filosofía del Arte, y de todas estas materias que eran muy importantes y que no eran muy tocadas, ¿no? Algo muy importante que en el año de 1910, mientras él se encontraba dando clases en la Universidad Nacional, pues le van a ofrecer dar cátedra en lo que se iba a fundar en ese momento y que se iba a considerar como la Escuela de Altos Estudios, que es la Facultad de Filosofía y Letras en este momento, en este contexto, ¿no? En ese momento fue llamada como la Escuela de Altos Estudios, y ahí va a ser el primer profesor que va a dar cátedra de filosofía, ¿no? Se cuentan sus alumnos, ¿no? Grandes hombres como Vasconcelos, como Alfonso Reyes, todos estos que en algún momento pues van a ser los fundadores de la revista Sabia Moderna y del movimiento de los contemporáneos, ¿no? Del cual pues también Antonio Caso pues va a ser protagonista. Pues justamente estos hombres cuentan dentro de estos relatos que cuando Antonio Caso daba sus clases magistrales, era vitoreado, muchas veces era sacado en hombros, ¿no? De estas clases tan impactantes que él daba, presentándole a los jóvenes, a los pensadores contemporáneos, ¿no? Gente como Heidegger, gente como Schopenhauer, que eran pues los pensadores que en ese momento estaban en vanguardia, ¿no? Entonces muy importante que él pues era un personaje que traía a todos estos pensadores, ¿no? Como lo decía en un principio, pues
tratando de cambiar todo este discurso del positivismo, ¿no? Tratando de traer otra vez la filosofía clásica, que para él pues era muy importante, todo este pensamiento clásico que se había olvidado durante todo este tiempo. Entonces, pues eso se va a dedicar durante todo este tiempo a moldear a los grandes personajes de México, ¿no? Yo creo que eso va a ser lo importante de este hombre como gran maestro. Le va a tocar obviamente vivir en contextos bastante importantes históricamente hablando, como lo es la Revolución Mexicana, y a diferencia de sus alumnos como Vasconcelos, como Reyes, él va a tomar una posición más imparcial acerca del movimiento de la Revolución Mexicana, ¿no? Él lo va a ver desde otra perspectiva, nunca va a agarrar como un bando en sí, ¿no? Él siempre va a estar como en un punto intermedio. Esto pues muy a su pensamiento, muy a su forma de cómo él concebía el mundo. Hay que decirlo que es un personaje que basa mucho su filosofía también en aspectos religiosos. Él es sumamente cristiano. Entonces mucho de esta imparcialidad y de este tipo de vida que él llevaba, pues es muy semejante a pues el máximo filósofo dentro del cristianismo, que es el mismo Jesús, ¿no? Entonces pues él va a llevar mucho a este discurso, ¿no? Por ejemplo, él dentro de uno de sus libros va a tomar el concepto de la caridad como la primicia dentro de lo que va a ser el pensamiento del mexicano, ¿no? Él habla mucho de que esta idea de la caridad va a ser muy importante siempre y que el mexicano la trae muy arraigado dentro de él, ¿no? Entendiendo esta caridad como una de los conceptos más importantes dentro del propio cristianismo, ¿no? Ya que la caridad es una de las virtudes teologales que está junto con la fe, la caridad y la paciencia, me parece, que son las 3 virtudes teologales, y siempre la caridad pues va a ser representada como esta mujer dándole pecho a su hijo, ¿no? Que eso es lo que él entiende como la caridad, que es otorgar hasta lo que no tenemos, ¿no? Eso es lo que él de alguna forma va a ver como la caridad. Entonces, él dentro de esta situación va a ver que la caridad en algún momento va a desprender lo que es el conocimiento o la percepción de lo que nosotros tenemos como mundo o como identidad del mundo. Y esto al mismo tiempo va a generar que nosotros seamos seres con muchos valores. Lo que nos va a detonar a nosotros esto va a ser valores que nos van a llevar a ser seres culturales, justamente pues del tema que estuvimos hablando, ¿no? Y una vez que nosotros seamos seres culturales, eso nos va a llevar a la libertad, que es lo que pues busca el hombre y hacia donde quiere llegar el ser humano, ¿no? Entonces, pues este es un poco del pensamiento que trae este interesante pensador mexicano, que pues como lo vimos hacia el año de 1910, él es catedrático ahí de la Universidad Nacional, y justamente él va a fundar la Universidad Popular Mexicana, como que pues tratando de traer este pensamiento pues un tanto más filosófico, un tanto más humanista, sobre todo a las clases obreras, ¿no? Que era un discurso que se estaba llevando mucho en ese entonces muy importante eso. Luego pues también va a trabajar por ahí hacia el año de 1915 en la Escuela Nacional Preparatoria, va a ser rector de la UNAM del año de 1920 hacia el año de 1923, en el año de 1943 pues va a ser también cofundador de el Colegio Nacional. En algún tiempo pues también va a hacer un gran recorrido por Sudamérica, donde va a ser pues bastante reconocido en países como Argentina, como Brasil, como Chile, donde pues ahí también va a tener por ejemplo su nombramiento de honoris causa por parte de todas estas importantes universidades de Latinoamérica. Ahí es donde la va a obtener y pues ya como para terminar de todo este gran legado que él hizo en su vida, pues va
a fallecer un 6 de marzo del año de 1946, dejando un gran legado dentro de la filosofía del siglo XX y todavía pues también la filosofía contemporánea, ¿no? Los escritos de este gran hombre fueron casi rescatados hacia la década de los 70, ya que como él era un hombre que pues, en el discurso revolucionario, por revolucionario, fue muy parcial, fue un tanto olvidado, fue un tanto delegado, ¿no? Ya que pues no tenía como tal vez un discurso tan agresivo. Entonces, pues, fue relegado un tanto de la historia hasta la década de los 70, que sus textos pues, fueron rescatados y actualmente podemos encontrar pues toda su obra, afortunadamente publicada, y pues él actualmente pues se encuentran sus restos ahí en la rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México. Y eso es lo que tenemos de este gran hombre que pues el día de hoy pues estamos celebrando, conmemorando su sensible fallecimiento, ¿no? Así es. Y pues bueno, para toda la gente que nos escucha, pues mañana es 8 de marzo. No, perdón, mañana es 7, el viernes es 8 de marzo. Así es, y es el Día Internacional de la Mujer. Claro. Yo creo que todos nos podemos dar cuenta todo lo que hay alrededor de, ¿no? Y lo podemos ver a través de los medios de comunicación masiva. Solamente me gustaría comentar una pequeña mecánica que vamos a empezar a implementar en el programa, que es con el afán de incluir más la opinión del público, ¿no? Entonces, por ahí vamos encontrando siempre cosas muy curiosas, muy casuales, que de repente aparecen en nuestra era, vamos a decirlo así, y que de repente dejan cierta huella, ¿no? Y que con el correr de los años se van volviendo parte de la cultura popular, ¿no? Haciendo referencia al tema que abordamos hoy, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, ¿ustedes qué opinan de esta famosa marca de autos llamada Hot Wheels? Rápido, así, algo, lo primero que se te venga a la mente. Cuando te dicen Hot Wheels, ¿tú qué piensas? Tuve como 2 cuando era niño. No tengo mucho conocimiento al respecto. Ok, bueno, hace algunos días mi compañero Ricardo y yo, que ya se encuentra aquí, pues él nos hizo el favor de llevarnos una edición de uno de estos autos que hace referencia a el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Se me hizo un producto cultural bastante importante porque esta marca de juguetes, esta marca de autos, de juguete, perdón, ha tomado un posicionamiento bastante importante a nivel social y cultural, ¿no? Y de ahí es que pues yo ideo esta pequeña mecánica de preguntar a la gente qué opina, ¿no? Y pues tenemos la respuesta de 2 personas. Una es nuestro colaborador Oscar Villafaña, y él nos hizo el favor de decirnos, hay juguetes que marcan generaciones y se hacen parte de la cultura popular. ¿Ustedes qué opinan rápidamente? Sí, claro, está en esta idea de que el hombre y sus juguetes son parte de su propia existencia, ¿no? Lo dice por ahí un autor en su libro de Homo Ludens, el hombre que juega. Sí, entonces es bien importante el juguete a lo largo de la historia. Igual, estoy de acuerdo. Al final de cuentas, creo que si la gente se apropia un producto que haya sido incluso un juguete para adultos y es valorado por los niños, o al revés, es dedicado a los niños y los adultos lo valoran, por ejemplo esos juegos que son de comodados y eso. Sí. Entonces yo veo más a la gente grande jugándolo, y entonces yo creo que ya es parte de nuestra cultura, ya es parte de la cultura popular, porque ya es más, hasta se empiezan a hacer como como las réplicas de otros materiales, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, muchos juguetes que surgen como tal y ya los hace a manera de arte, o las hacen de madera y todo eso, y eso es interesante. Sí, claro. ¿no? Ok, y rápidamente tenemos también otra respuesta. Nuestro amigo Osiris García nos dice, no existe el juguete per se, todos tienen una carga subjetiva, función social o impacto psicoemocional, ¿no? Rápidamente me gustaría mucho comentar esta porque pues yo creo que a través de los años hemos visto mucho esta tendencia de juguetes para niños y juguetes para niñas, ¿no? Que van cumpliendo una función de rol social, ¿no? Claro. El educarnos, ¿no? Si lo queremos ver así. Pero también cumplen otra que me parece bastante importante y que es
dotarnos de determinadas emociones, como lo hace el comentario aquí de nuestro amigo Osiris, que esperemos pronto nos acompañe por aquí. Entonces, el juguete no es cualquier elemento social, ¿no? Al menos yo desde un tiempo atrás, que ando inmerso un poco en esta actividad del coleccionismo de juguetes, me he percatado de que tiene un valor impresionante, claro, ¿no? Que hay ciertos juguetes que han marcado la vida de cada persona, y que hay empresas dedicadas a la fabricación de juguetes que están pendientes de cada movimiento social, de cada fenómeno cultural, para poder, vamos a decirlo así, llenar ese vacío un tanto emocional, ¿no? Poder generar satisfacción en las personas y poder notarnos de emociones positivas, ¿no? Desde un punto de vista muy personal, eso lo quiero dejar en claro, ¿no? Entonces, el juguete cumple funciones más allá del educar y de entretener, ¿no? Es un elemento social que es de cajón, ¿no? Y que si aprendemos a cómo, vamos a decirlo de esta manera, su servidor tiene un sobrino, y si aprendemos a escoger los juguetes adecuados, podemos obtener, vamos a decirlo de esta manera, respuestas bastante padres, ¿no? Porque, no sé, es una frase que yo me estoy sacando de la manga ahorita, somos lo que jugamos, ¿no? ¿No? Si jugamos a las carreritas de niños, que no nos sorprenda que más adelante desarrollemos un gusto por los autos, ¿no? Si de repente dentro de nuestros juguetes favoritos están los dinosaurios o los animales, no sé, los de zoológico o los marinos, que no nos sorprenda que a lo mejor al rato nos orientemos quizá a estudiar algo como lo es biología, y así me puedo ir con bastantes ejemplos, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante la formación que se le da a los niños, principalmente a estos que están en esta etapa de desarrollo, en donde empiezan a elegir sus juguetes favoritos. Entonces, pues este es un espacio para la reflexión. Esperemos el público quiera participar muchísimo más, porque su opinión también es bastante importante, ¿no? Nos ayuda a saber que le vamos a presentar aquí cada miércoles, para que pues obviamente se sientan cada vez más incluidos en este espacio, ¿no? Y que pues estamos con el compromiso de seguir adelante. Muchísimas gracias. Su programa Acá Entre Nos. Hasta la próxima.